Dios le bendiga, mis amados. Amén. Gozosos de estar en la casa del Señor. Amén. Amén. Porque Él es Rey. Amén. Sobre toda situación, sobre toda circunstancia, Él es Rey. Amén. Él es nuestro Dios, poderoso, maravilloso. Damos gracias al Señor. El día de hoy vamos a continuar con nuestro ampliando y clamando y pidiéndole a Dios para que haya un avivamiento. Amén. Un avivamiento en nuestra vida, una llenura fresca del Espíritu. Y creemos que mientras miramos las Escrituras y recordamos la palabra y las promesas del Señor, eso es factible, porque esa es la promesa de Dios. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Ahora, que no nos responda inmediatamente es otra historia, pero Él nos oye. Si tú pides algo y lo pides conforme a su voluntad, Él te escucha. Ahora, cuando te lo conceda, ya es otra historia. También depende, así como ustedes cuando son padres, ¿no? Para que le den todo lo que sus hijos le piden, también depende del grado de madurez de sus hijos, ¿o no? Hay cosas que sí, que un niño le puede pedir, pero todavía no tiene edad para eso. Y entonces dicen, no, cuando sea más grande te lo voy a dar. Así que a veces algunos estamos esperando a crecer un poco espiritualmente para que Dios vaya añadiendo aquellas cosas que tiene para nosotros. Gloria a Dios. Vamos a continuar en esta noche y hemos tenido una preciosa lectura de la palabra donde hemos visto lo que es un hombre lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Así que vamos a orar y solamente quiero leer con ustedes un pasaje de las Escrituras que está en Ezequiel 36, 26, 27. Vamos a leer muchos pasajes esta noche, pero ese es un pasaje que va a ayudarnos. Dice la palabra del Señor: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Padre, estamos aquí delante de tu presencia. En esta noche, Señor, dependo completamente de la guianza, de la dirección, de la iluminación de tu santo y precioso Espíritu. En esta noche, Señor, hemos venido con una disposición de que hables a nuestras vidas, nos avives, nos llenes. Oh Dios, queremos crecer en la gracia, queremos cumplir, Señor, con aquellas cosas que tú demandas de nosotros y que se nos han hecho gravosas, se nos han hecho imposibles, Señor, pero hoy queremos tomar esta promesa, Señor, que tú pondrías tu espíritu en nosotros y que ese espíritu es el que haría que andemos, que ese espíritu es el que haría que guardemos, que ese espíritu es el que haría que pongamos por obra. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, oramos así. Amén, amén y amén. Tomen asiento, mis amados. Esta noche vamos a ver algunos principios y una diferencia fundamental que hay entre la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la promesa de Dios del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué hay diferencia? Hay una gran diferencia. Si ustedes y yo miramos y recordamos, ¿verdad? El Señor cuando saca a su pueblo de Egipto, Él los guía por el desierto, ¿verdad que los guía por el desierto? Los saca con poder, los saca con demostración de poder, pero toda la demostración de poder la hace a través de Moisés, ¿verdad? De la unción que Él le da, del don del Espíritu que está en Él para que Él pueda hacer esas señales y prodigios tremendos delante de Faraón y pueda demostrar que el Dios de Israel es el Dios más poderoso que cualquiera de los dioses que tenían los egipcios. Los saca y los guía con una nube y los guía con fuego. De día, columna de nube, y de noche, columna de fuego. Y entonces los guía, pero estaban sobre ellos.
y los guiaron por el desierto. Sin embargo, claramente se vio, porque a los 3 meses de haber salido ellos ya estaban en Cades de Barnea y eso era mirar de frente ya llegar a la tierra prometida, que no pudieron entrar, no pudieron poseer lo que Dios les había dicho. Y se quedaron 40 años dando vueltas en el desierto porque tuvieron, ¿qué cosa? Un corazón como incrédulo. Un corazón que siempre estaba quejándose. Al punto que Dios dijo, no más. No, es que y miren, y pusieron como pretexto esto, que como habían salido con sus hijos, con su familia, con sus animales, dijeron, pero es que nuestros hijos se van a morir en el desierto. Y miren cómo Dios los desafía. Y le dice, esos niños que ustedes dicen que van a morir, esos van a entrar, pero ustedes van a morir. Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, han leído la historia y eso se cumplió. Dieron vueltas en el desierto y no llegaron a entrar a la tierra prometida. Y hasta el último, que era mayor de 20 años, que murió, no entraron. Pero todos esos jóvenes que eran menores de 20, algunos tendrían 48, otros 30, los que tenían 10 años, 40 años después tendrían 50. Así que todos estaban entre esa edad. Pero ¿saben qué pasó de esos niños que dijeron que morirían en el desierto? Ellos aprendieron a vivir viendo la fidelidad de Dios en su vida. Ellos no vieron ajos, no recordaron los buñuelos de Egipto, no. Ellos recordaban el maná del cielo. Ellos recordaban las codornices que Dios enviaba cuando tuvieron hambre. Ellos recordaban cómo Dios había sacado agua de la peña cuando tuvieron sed. ¿Saben a veces por qué el Espíritu Santo nos está narrando eso esta noche? Porque a veces miramos con mucha atención las cosas que el mundo ofrece y nos olvidamos de todas las cosas maravillosas y grandes que Dios ha hecho por nosotros. Cuando nos hemos venido a cobijar bajo el amparo del Altísimo y hemos visto su gloria y su poder. Entonces, una de las cosas tremendas que se produce en ese proceso es que Moisés se cansa. Moisés se cansa y dice, ya, Señor, mátame, quítame la vida. Vamos a Números 11. Vamos a Números 11. Perdón. ¿Qué dice ahí en Números 11? Vamos a ver del 17 en adelante. Dice que Moisés, les voy a hacer la historia corta, ¿no? La gente comienza a quejarse, a hablar, le piden carne, ¿de dónde yo voy a conseguir tanto para este pueblo? Y Dios le dice, yo les voy a dar. No les voy a dar por un día, no les voy a dar por 2, no les voy a dar por 10 días, no les voy a dar por 20. Un mes van a comer carne, hasta que se les salga por la nariz, por las orejas. Y cuestiona, ¿no? Cuestiona, miren, así somos, hermanos. Usted lea la palabra y usted se va a identificar porque así somos. Dice, Señor, he salido con 600,000 hombres de Egipto. ¿Qué ganado, qué manada va a haber para dar de comer a tantos? Y todavía un mes, no un día. El Señor le dice, mañana tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Y amados, eso le muestra a Moisés que Dios en todo momento, en esa comunión que tenía con Dios, siempre Dios le mostraba a Moisés su poder. Y le dice, y también voy a mandarte ayuda. Reúneme a 70 ancianos. Moisés 11:16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Número 17, y yo descenderé, hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos
y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. O sea, no era Moisés, era el Espíritu, ese don que Dios le había dado a Moisés. Hermanos, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba específicamente de manera individual en personas que Dios determinaba. No era porque Moisés fuera especial, era porque el Espíritu de Dios había puesto un espíritu en él, así como lo puso en Daniel, que tenía un espíritu superior. Y cuando tú miras el Antiguo Testamento, por eso es que David, ¿qué dijo cuando pecó? No quites de mí tu santo espíritu. Entonces, el espíritu era el que daba los dones, la habilidad, la capacidad a estas personas para poder hacer esas tareas imposibles, para hacer esas tareas insuperables. Y bueno, el Señor le dijo, voy a tomar de tu espíritu y los voy a poner en ellos para que ellos lleven la carga contigo. Y dice, ¿qué pasó? Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿por qué salimos acá de Egipto? Hermanos, muchas veces nosotros no vemos mayor manifestación del poder de Dios porque aún en nuestra mente hay esa idea o hay ese pensamiento que en el mundo podríamos conseguir mejores cosas. Ustedes no piensan así, ¿no? Que si trabajaríamos más de repente allá, tendríamos esto, tendríamos aquello. Porque lo que ellos pensaban era en su vientre, ¿no es cierto?, en lo que habían comido. Y muchas veces, y creo que es todos los seres humanos porque somos pecadores, hay ese espíritu de queja, de no satisfacción. Yo estaba leyendo antes sobre cómo era el maná, ¿no?, que venía del cielo, que con eso se alimentaban. Y dice que algunos lo chancaban con mortero, aplastaban las semillitas porque eran grasositas, y algunos lo preparaban en el caldero como una mazamorrita, otros hacían así como las tortillas de maíz, ¿no?, las estiraban. ¿Ustedes se imaginan lo que sería esa delicia? Pero ellos estaban extrañando a Egipto, sus carnes, sus puerros. Y dice el Señor, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, miren, Moisés era como nosotros, hermanos. Les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Pero había 2 que habían faltado. Y esto es bien importante, quiero llegar hasta ahí. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés. Algunos dicen que fue Josué. Y le dijo, Eldad y Meldad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelo. Y Moisés le respondió, ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta
y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Esto, hermanos, fue un deseo profundo del corazón de Moisés, porque él sabía que la diferencia que había entre él y el pueblo no dependía tanto de que él estuvo en la casa de Faraón, o de que él estuvo 40 años en el desierto, o que él estuvo... No, era el espíritu. Y él dice, ojalá que el espíritu de Dios estuviera en todos, para que todos puedan entender. ¿Qué es profetizar? Es hablar las maravillas de Dios, es hablar lo que Dios ha dicho, es hablar lo que Dios ha hablado, ¿no? Es el ministerio profético. Y dice que ojalá todos pusieran su espíritu sobre ellos. Entonces miren aquí, cuando hablamos en el Nuevo Testamento y miramos el día de Pentecostés, acá también vemos a un pueblo que había sido redimido, que había creído las promesas del Señor, que había recibido a Cristo y lo había reconocido como Señor y Salvador. Por eso decimos que hay una regeneración previa a la llenura del Espíritu. Hay una regeneración previa. ¿Por qué? Porque de alguna manera Pedro ya había tenido revelación de parte de Dios. Cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dice? No te le reveló carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando vienen sus discípulos y le dicen, Señor, aumentanos la fe, ya tenían fe, pero no tenían esa fe que desbordaba, no tenían esa fe que trasladaban los montes de un lugar a otro, pero ya tenían fe. Entonces, hay una regeneración previa en los discípulos, en Pedro, en ellos, previo al día de Pentecostés. Sin embargo, aún habiendo tenido esa experiencia y aún habiendo estado cerca del Señor, nosotros podemos ver que ellos notan la diferencia entre ellos y Jesús. Cuando vamos al libro de Lucas, que tan maravillosamente nos ha leído esta noche nuestra amada hermana Melissa, ¿verdad? Ahí en el Lucas capítulo 4, nosotros vamos a ver desde el verso 1. No dice Jesús bautizado, dice Jesús, ¿qué cosa? Lucas 4:1. Lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Él estaba comenzando su ministerio lleno del Espíritu Santo. Volvía, dice, del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado, tratar de ser movido. Porque ahí donde Adán había caído, él tenía que tener victoria. Y dice que 40 días... y eran tentados y por 40 días fue llevado al desierto. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo dijo, bueno, esta es mi ocasión, acá voy, te agarro con hambre. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. ¿Para qué es lo primero que necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Para qué es lo primero? ¿Para hacer prodigios, señales, sanar enfermos? ¿Para qué es primero? Para tener convicción de quién eres hijo. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y Jesús había venido acá como el primogénito. Jesús había venido acá como el varón perfecto, como aquel que nos iba a mostrar cómo Dios nos hizo y cómo Dios nos creó. Todo lo que perdimos en el huerto, en Génesis 3, todo lo que perdimos por nuestra desobediencia y por la rebeldía en nuestro corazón, Cristo vino a mostrarnos cómo Dios nos había hecho. Y cómo el pecado, hermanos, nos ha trastocado y nos ha separado de todas aquellas cosas buenas y maravillosas que Dios tiene para nosotros. Él vino a mostrarnos el Adán perfecto. Ya que el primer Adán cayó, tenía que mostrarnos cómo seríamos nosotros si andábamos en la voluntad del Señor. Y miren qué lindo, hermano, porque dice que lo primero que le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondió con la palabra profética, escrito está. Amén. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué fue lo primero que pasó con esos 11 ancianos cuando le quitó el
espíritu, o sea, cuando compartió el espíritu que estaba en Moisés y se lo compartió a los 70 ancianos. ¿Qué hicieron los primeros esos ancianos? Comenzaron ¿a qué cosa? A profetizar. ¿Qué cosa es lo primero después de que tienes convicción de que eres un hijo de Dios? La certeza, la seguridad de la palabra del Señor. Si la palabra de Dios no está morando en ti, no esperes ser lleno del Espíritu. No pueden andar en el poder del Espíritu. No puede haber alguien que es hijo de Dios y no ame la palabra de Dios. Y no descanse en las promesas del Señor. Porque acá dice claramente, no es solo de pan, es cierto. Ellos perdieron ahí en el desierto por estar pensando en Egipto y en sus panes y en sus chicharrones, en lo que quieran pensar. Pero lo principal, Jesús dice, no es solo, no dice que no come pan, no dice que el hombre es un faquir que se tiende en clavos y que no come, no, no, no. Él dice, no solo. O sea, así como tienes hambre natural, tienes que tener hambre espiritual. La palabra tiene que ser tu primer alimento. No puede ser, hermanos, ¿se dan cuenta que le está tentando con lo mismo? Estás con hambre, a ver si ahora. No, y él dice, no, no solo de pan vive el hombre. Puedes tener hambre, pero si la palabra de Dios está morando en ti, esa es una señal que estás lleno del Espíritu Santo. Si tienes la capacidad de poder ver en medio de tu situación y de tu circunstancia qué es la prioridad en tu vida, estás andando lleno del Espíritu Santo. Dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo primero que tienes en tu boca cuando el Espíritu comienza a morar y arder en tu vida es la palabra profética más segura. Todas las preciosas y grandísimas promesas de Dios para ti. Y dice que lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró un monte y todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré todo esto. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero le doy. Si tú, postrado, me adoras, todo será tuyo. Hermanos, la idolatría en el corazón del hombre, ¿no? Anteponer cualquier cosa a Dios. Jesús le dijo, vete, Satanás, vete de mí. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y el Espíritu Santo entonces para qué es necesario en nuestra vida? Para tener a Dios en el primer lugar y segundo, para servirle. Tiene que haber una claridad, hermanos. Nosotros no podemos, a veces estamos, Señor, lléname, lléname. ¿Por qué quieres que te llene? Y lo más triste que hemos hecho, el mayor daño que hemos hecho los creyentes pentecostales es hacerles que las personas busquen el bautismo o la llenura del Espíritu para hablar en lenguas. ¿Pero es para eso? ¿O es para adorar y servir a Dios? ¿Para qué es la presencia poderosa del Espíritu en nuestra vida? Para adorar y servir a Dios, para que Él tenga ese lugar de preeminencia sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, sobre todo. Sobre tu mamá, sobre tu papá, sobre tu hijita, sobre tu hijito, sobre tu novio, sobre tu novia. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez tú puedas decir, ay hermano, usted fácil lo predica. No, no, no es fácil. No es fácil. Y creo que tengo algo de autoridad para decirlo. Están mis hijos, los dos aquí en esta noche. Y siempre que hablé con ellos les dije, todo lo que pueda voy a hacer por ustedes. Lo único que no puedo hacer es ponerlo a ustedes sobre Dios. Y cuando se trataba de chocar con la palabra de Dios, en cualquier cosa que ellos me pedían, sabían que mi respuesta ya cuál era. No. Porque no podemos tener nadie sobre Dios. Solo al Señor tu Dios adorarás. Aún sobre ti mismo. Y creo que esa es la mayor lucha, ¿verdad? El pecado a quien más destruye es a nosotros mismos. Las cosas con las que tenemos que luchar es contra nosotros mismos. Nuestro egoísmo, todas aquellas cosas horribles y monstruosas que tenemos.
Pero acá claramente Jesús nos está enseñando, lleno del poder del Espíritu, cuáles son las cosas vitales y fundamentales que deben estar claras en nuestra vida. No adoramos ni servimos a nadie que no sea nuestro Dios. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, y quiso echarle de nuevo el cuentito, échate de aquí, pero escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. El diablo te va a sacar la escritura, ¿sabías eso? ¿Sabes que el diablo te va a sacar la escritura? Él conoce la escritura y hasta tiembla, pero no lo obedece. Se parece a nosotros, ¿no? Por eso a veces somos más parecidos a Él que a nuestro Señor. Porque conocemos la palabra. ¡Ay, qué tremendo! El asunto es el tercer punto: obedecer la palabra. ¿Qué decía la profecía de Ezequiel? ¿Qué decía? Por eso le dije, esa profecía es la que vamos a reclamar esta noche, que se cumple en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué decía Ezequiel 36? No se olviden, 26, 27. Os daré corazón nuevo, pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo, porque está con mayúscula en el verso 27, y haré que andéis en mis estatutos. Segundo, guardarás mis preceptos. Tercero, los pondrás por obra. Cuando el Espíritu de Dios está morando en nuestra vida, una de las cosas que más anhelamos es poner por obra la palabra del Señor. Es encontrar esa fuerza para hacer lo que no podemos en nuestras propias fuerzas. Yo, hermanos, definitivamente puedo decirles que no hay nada que yo pueda hacer por mis propias fuerzas en obediencia a la palabra de Dios. Nada, yo tengo que pedirle a Dios que Él me ayude y a decirle al Espíritu Santo: sosténme, dame las fuerzas, porque no quiero ni hacerlo, no tengo ni ganas, pero solo sé que tú tienes el poder, y yo me humillo delante de ti y te confío en que hagas como tú quieres. Dame por favor la capacidad, la fuerza para hacer lo que no quiero hacer. Cuando tienes que romper una relación insana, ¿ah? Algo que te está lastimando, que te está haciendo daño, ni puedes ni quieres. El único que te puede ayudar es el Señor. Y a veces Él produce circunstancias que tú dices: pero ¿es para qué? Corte, aunque duela. Yo me acuerdo mucho la primera vez que tuve que renunciar acá al suizo, pues ya estaba nombrada, todo, yo feliz. Estaba cerca de mi casa, no gastaba pasaje, nada. Podía elegir los turnos porque era profesora fundadora. Y Dios me dijo: lo dejas. ¿Qué? Pero Señor, si tú eres el que ha respondido a la oración, tú eres el que ha abierto, tú eres el que sacó los nombramientos, tú lo has hecho todo, Señor. Ya, pues lo dejas. Yo decía: es el enemigo, me está diciendo palabras absurdas. ¿Cuántas veces tú has dicho: no es de Dios? No es de Dios, ¿no? Así decía yo. No sé por qué, estábamos jugando vóley allá en el colegio, me dio un cólico de emergencia, mi cuñada me dijo: entras por emergencia, tienes un tremendo quiste, hay que sacarlo, tarará. Y cuando estaba ahí en sala de recuperación, mi cuñada me dice: ya te han sacado el quiste, te han extirpado todo eso. Dios me dijo: así te extirpo, así te expurgo, te quito lo que quieres. Entendí. Pero he sido terca, hermano, porque yo tengo 6 operaciones, así que ya saben cuántas veces me ha repetido la lección el Señor. Pero usted no sea como yo. Pero dice: yo pondré mis preceptos para que los pongas por obra. Es solo en el Espíritu de Dios. Por eso es que lo necesitamos. Por eso es que tenemos que humillarnos y tenemos que decirle: ven, Espíritu, ven, toma el control, llena mi vida. Estoy que no hago lo que debo hacer, que vivo como no debo vivir, que me comporto como no me debo comportar. Por favor, separado de mí, nada podéis hacer. Por eso le dijo a los discípulos: sí, ya ustedes han andado conmigo, han caminado, pero todavía no están en condiciones de hacer frente a todo lo que se les viene. Esperen para que sean embestidos ¿de qué cosa? De poder.
El único que da poder en tu vida para vivir como debes vivir, para obedecer a Dios como debes obedecer, es el Espíritu Santo. Dios dijo, recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Esa es la diferencia. En el Antiguo Testamento tenían dones. José tenía un don. Podía, ¿verdad?, interpretar los sueños. Daniel tenía un don, recibía revelación de parte de Dios y tenía claridad de las cosas que iban a acontecer, podía ver el futuro, pero era un don. Sansón tenía un don, aunque era terrible, ¿no? Las debilidades de su carne le salían por todos lados, pero tenía un don. Él no tenía poder, él tenía fuerza, una fuerza física sobrenatural. Con todos esos hombres y grandes profetas, no pudieron el pueblo de Israel mantenerse, porque no bastaba el don. Por eso dice en los postreros, que dice, y os daré un nuevo. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Conoces la ley, sabes la ley. Hasta me has identificado que yo soy un hombre de Dios. Pero si no naces de nuevo, si no obra el Espíritu Santo en ti, si no se da la regeneración en tu vida y no te satisfaces con eso, sino que continuamente te emerges y te sumerges en la palabra. Porque, hermano, la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia, es un continuo. Efesios 5, que tanto nos gusta, 17, 18, dice, sed llenos. Eso quiere decir continuamente, no es una experiencia de una sola vez, es continuamente, es volver a la fuente. Por eso Jesús dijo, el que tenga sed, el que se sienta cansado del camino, el que ha agotado sus fuerzas y sus baterías, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que hay que entender. A veces estamos buscando una experiencia de una sola vez. No, hermanos, yo necesito a Dios todos los días, y el Espíritu y el poder de Dios todos los días. Todos los días tenemos tentaciones, todos los días somos sacudidos. El diablo sale a nuestro encuentro para destruirnos, para apartarnos del camino del Señor. ¿O ya no los molesta a ustedes? Cuando están en la mejor disposición de leer, les cae sueño. Cuando quieren predicar o testificar a alguien, justo ese día su esposa no les encuentra la camisa, se le quemó esto, aquello, se le cayó, se le rompió. Por eso el Señor dijo, Padre nuestro, tú que estás en el cielo, no me dejes caer en la tentación, mas líbranos hoy, cada día. Amén, hermanos. Amén. Sí, hermanos, necesitamos entender estas grandes verdades, porque hemos dejado y hemos creído que por tener el nombre pentecostal ya se da el Pentecostés en nuestra vida. En nuestra vida solo se puede dar el Pentecostés en la medida que tú y yo vayamos a la fuente, que es Cristo, y que recordemos los principios que Él nos ha enseñado. Si vamos nuevamente ahí a Lucas, miren qué diferente es cuando alguien tiene el poder del Espíritu. Dice nuevamente en Lucas capítulo 4, ya Jesús ha tenido la victoria, lo ha despachado a Satanás, le ha dicho que se vaya, que solo al Señor va a adorar y solo va a servir. Y dice acá, ¿no?, que el Señor le dijo que no iba a tentar a Dios, porque Él no necesitaba poner a prueba a Dios. Tú no necesitas poner a prueba a Dios. Y a veces cometemos esos pecados, hermanos, porque es un pecado. Pero, Señor, si tú me das esto, entonces yo creeré. Si haces esto por mí, Señor, si ya acá, el Hijo de Dios tiene que decir, hágase tu voluntad y que sea como tú quieres, Padre. Que sea como tú quieres, Señor. Y siempre recuerda esto: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Si tú crees que eres hijo de Dios, tú no puedes imaginarte un Padre más amoroso que Dios. Si Él dice claramente en su palabra, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos no dará aquello a los que lo necesitan. Por eso siempre Dios nos da más de lo que necesitamos, hermanos. Siempre. Pero ¿le crees? ¿Le crees? Y dice
que comenzó su ministerio y Jesús volvió. Ahí está. Miren, cuando vamos al número 1 dice Jesús lleno, ¿ok? La llenura que produjo en Cristo, verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Amén. La llenura es la que va a traer ese poder. Y eso es lo que le dijo a sus discípulos. Escuchen, todavía manténganse en oración ahí en el aposento alto, porque se falta cumplirse la promesa dada por Joel. No se los dijo de esta manera, pero le dijo: cuando se mantengan ahí y se mantengan perseverando en lo que les he dicho, aún contra toda circunstancia que estén, recibiréis poder. Así que, ¿cuál es la promesa para ti y para mí si buscamos ser llenos del Espíritu? ¿Para qué necesitas poder? Hermosa la adoración que tuvimos esta noche, ¿no? Tú eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas nuestras batallas. ¿Qué necesitamos para ganar una guerra? Poder. Para tener la victoria necesitas poder. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Todos comenzaban a notar que hay una diferencia. Cuando el Espíritu de Dios toma nuestra vida y tiene control de nosotros, se va a notar la diferencia. Y él volvió a donde había sido criado el día de reposo y entró a la sinagoga, como era, ¿qué cosa? Su costumbre. ¿Es tu costumbre congregarte? ¿Es tu costumbre venir a la iglesia? ¿Es tu costumbre venir a buscar la presencia del Señor? ¿Estás recordando y teniendo memoria que eres de Dios y para Dios? ¿Que un día lo recibiste y lo aceptaste en tu corazón? ¿Y que para la gloria de Él vives? Hermanos, solo para la gloria de Dios vivimos. Por Él somos y por Él existimos. Oh, mis amados, cuando estás en el poder del Espíritu, no puedes callar, no puedes parar. ¿Se acuerdan de esa mujer samaritana? Que cuando encontró y entendió la palabra y la palabra le fue revelada y dada a su vida, no la podían parar. Comenzó a testificar de lo que Dios había hecho. ¿Hace cuánto tiempo no testificas a alguien del Dios que tienes? ¿Hace cuánto tiempo no glorificas y honras a Dios? De tal manera que alguien quiera saber por qué tú eres así. ¿Por qué Dios está bendiciendo tu vida de esa manera? ¿O cómo puedes soportar la prueba que estás pasando? ¿Hace cuánto tiempo? Dice, él enseñaba como era su costumbre. Él se levantó a leer ahí en la sinagoga, en el lugar donde se reunían cada sábado para leer la palabra, para oír la palabra, hermanos. ¿Hace cuánto tiempo no te deleitas por venir a oír la palabra del Señor? Dice que se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cómo está el Espíritu en tu vida? Porque si queremos poder, tenemos que buscar esa llenura, y la llenura implica que Él está en control. Él está en control. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que cuando estamos en el Señor y cuando estamos en el poder de su Espíritu y cuando Él nos llena, siempre es un buen año. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre es un buen año. No, hermanos, cuando estamos en el Señor nunca hay un mal año. Porque cada prueba, cada circunstancia nos sirve para glorificar el nombre del Señor. Nos sirve para traer gloria y alabanza a su nombre mientras nos sometemos, nos ponemos bajo su autoridad. Dice, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que Él enrolló el libro y se lo entregó. Y todos decían, wow. Él les dijo, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Y dice, todos daban testimonio de Él maravillados. Cosas que hemos oído, que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra.
de cierto os digo, ninguno profeta es acepto en su propia tierra. Y siguió caminando por ahí Jesús. Y miren, Jesús nos está mostrando lo que es un hombre lleno del Espíritu y en el poder del Espíritu Santo. Le dice, muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. O sea, Israel, estás perdiendo muchos privilegios por haberte vuelto un erudito en la palabra y haberte olvidado que es Dios quien hace las cosas. Hermanos, nosotros podemos caer en tener una buena teología, en tener mucha Biblia, pero en tener poca realidad del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y eso no lo podemos permitir. Dios nos está llamando la atención. Tenemos que volver a buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque eso no es algo que es una experiencia una sola vez. Eso es algo que debe ser un continuo en nuestra vida. Debemos reconocer, hermanos, que si Dios no está sobre nosotros por medio de su Espíritu, entonces otro está tomando el control de nuestra vida, o nosotros mismos o el diablo. Cualquiera de los dos casos es estar fuera de la voluntad del Señor. Dice que no pudieron oír eso, que al oír estas cosas se llenan de ira. Este camino, hermanos, es ese camino de crecimiento y de progresión en la revelación que Dios hace cuando tú comienzas a entender la obra y la labor del Espíritu Santo. Muchas veces es desechado. Ay, no, ya mucho, ya. Cuidado, hermanos. Cuidado que provoque esa ira al Señor. El pueblo de Israel dice que provocó a ira a Dios. Dios puso más líderes, Dios tomó del espíritu de Moisés, se lo dio a otros, 70 más, pero al pueblo le dio su buen castigo. Y aquí, hermanos, en este tiempo, en este nuevo pacto, en el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo, no desciende sobre personas específicas, sino sobre todos, sobre todos. Entonces nosotros no podemos decir, que los del Ministerio de Alabanza busquen la llenura del Espíritu, que el Ministerio de Familia busque la llenura del Espíritu, que los pastores busquen la llenura del Espíritu. No, hermanos, todos los miembros de esta iglesia, del cuerpo de Cristo, todos hemos recibido del Espíritu. No hay ninguno que se haya convertido aquí que no haya recibido del Espíritu. Porque Él es el Espíritu Santo el que nos regenera. Pero muchos, hermanos, nos hemos quedado sin avanzar, sin buscar la llenura, sin buscar que el Señor nos llene, nos renueve. Cada día nos hemos quedado recordando testimonios pasados y tenemos que volver a la fuente. Amén. Tenemos que volver al ejemplo de Jesús. Dice que cuando Él baja y sigue haciendo señales y prodigios en medio de ellos, dice que en el verso 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Cuando uno está lleno del Espíritu Santo puede discernir quiénes están llenos de demonios, hermano. Puedes ver con claridad cómo cogen, toman la vida y los destruyen. Y le dicen: yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Entonces de repente tú dices en esa noche: ya hermano, no se pase, pero ese era Jesús. Ese era Jesús. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué dijo Jesús? Que mayores cosas nosotros haríamos en su nombre. Mayores cosas vosotros haréis en mi nombre. Eso está claramente ahí en Juan 14:12. De cierto
os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Has creído en Jesús? ¿Han creído en Jesús? Él ha ido al Padre. Dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, dice Jesús, sino las que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, ya, por todo lo que han visto. Pero les digo algo más grande. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Esa fue la prueba de fuego después de Pentecostés, cuando recibieron poder, cuando recibieron autoridad. Todos dicen que hablaban de diferentes idiomas, toda la obra que Cristo había hecho, y la gente comenzó a convertirse. Y cuando dijeron, pero no, estos están ebrios, están embriagados, dijo, no, esta es la profecía de Joel, que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Y la prueba de fuego para los discípulos, cuando están yendo al templo de la Hermosa y ven al cojo y le pide una moneda, le pide que le dé una limosna. Pedro, bueno, siempre misio, ¿no? No tenía ni una. Pero no tengo oro ni plata, le dice. Pero yo tengo poder, aleluya. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿De qué sirve, hermanos, el oro y la plata si la iglesia ha perdido el poder? Necesitamos volver a la fuente. Necesitamos volver a creer que las obras que Él hizo, que nos mostró, que fue nuestro ejemplo, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Quién está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? Cristo, hermano. ¿Crees eso? Vamos a seguir buscando la presencia del Señor. Oremos, continuaremos el próximo martes. Padre, yo te doy gracias. Señor, Espíritu Santo, avívanos, vuélvenos a la fuente. Hemos estado sedientos, secos, Señor, y tal vez muy intelectuales, oh mi Dios, pero tú eres el Dios de la palabra. Tú eres el Verbo hecho carne que habitó y vino y estuvo entre nosotros. Y nos mostraste, Señor, lo que sería alguien lleno, andando bajo el poder del Espíritu. Tus discípulos te recordaron, y cuando fueron llenos de ese poder, ese día de Pentecostés, investidos de ese poder de lo alto, ya no estuvo sobre, sino en ellos, Señor, descendieron como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos y sopló ese viento recio. Comenzó ese nuevo tiempo de gracia, ese nuevo tiempo en que el Espíritu Santo, Señor, estaría tomando el control de la vida de todos aquellos que estuvieran dispuestos a ser llenos de Él. Oh Padre, en el nombre de Jesús, trae ese avivamiento a nuestra vida. Ayúdanos, mi Dios, a anhelarlo, a desearlo, porque hay un mundo roto y quebrantado que necesita no solamente oír palabras, sino ver, Señor, vidas cambiadas y transformadas por el poder de tu evangelio. El mayor milagro, Señor, el cambio en nosotros, tu gracia en nosotros, tu favor en nosotros. En el nombre de Jesús. Si pedimos cualquier cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes, Señor. Y es tu deseo que seamos llenos de la presencia poderosa de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, mis amados.